Abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Verso 11. Y vamos a ver nuestro siguiente tema. Amén. 11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios. Pues bien, mis amados, vamos a entender algo muy importante. Para empezar, nosotros hasta hoy hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y hemos estudiado que Él nos hizo nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en niños espirituales. ¿Ok? Pero escuche bien, niños espirituales. Nosotros, según estudiamos, a cada uno de nosotros nos dio el Espíritu Santo. ¿Ok? Escuche bien. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Nacer de agua y nacer del Espíritu nos habla precisamente de que nosotros nacemos por el Espíritu Santo. Nosotros hemos entendido que están los hermanos creacionales, y como hermanos creacionales automáticamente somos todos, porque Dios tomó la iniciativa de crear al ser humano. Entonces todos somos hermanos creacionales. Pero también nosotros vemos que en Adán y Eva todos somos hermanos naturales o hermanos carnales. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron nuestros padres de origen, pero también de ahí somos hijos en la sangre, hermanos de sangre. Y esos hermanos de sangre es aquellos que nacimos del mismo papá y de la misma mamá. Todos esos no pueden ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son cuando empezamos a nacer de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo. Y esa palabra, regenerados por el Espíritu Santo, significa, hermanos, que nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros leímos por ahí en Juan 1, 12, 13, dice que nosotros somos engendrados no por voluntad humana, sino de Dios. Entonces somos hijos de Dios y Él nos dio el Espíritu Santo a cada persona. Hasta ahí estamos bien. Pero a Dios le plació, hermanos, que cada persona que ya tiene el Espíritu Santo, a Él le plació poner 5 ministerios sobre de las personas. A Él le plació. Y Él puso primero apóstoles sobre las personas,
que ya tienen el Espíritu Santo. 2, puso profetas, evangelistas, pastores y maestros sobre personas que tienen el Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que entender, porque hoy te vas a encontrar mucha gente que dice: yo no me sujeto a ningún hombre, yo, el Espíritu me revela y el Espíritu me habla. Y no niego que él revele y hable, pero lo que sí es contradictorio, que cambien y alteren el orden del reino de Dios. Eso es contradictorio. Entonces, mis amados, estos 5 ministerios Dios los puso para cuidar la iglesia. Para cuidar la iglesia. ¿Cuál iglesia? Los que tienen el Espíritu Santo. Estos 5 ministerios, mis hermanos, yo le puedo llamar por revelación de Dios y del Espíritu. Estos 5 ministerios es la cobertura de la iglesia. Escuche bien, estos 5 ministerios son la cobertura de la iglesia. La cobertura no es un solo hombre, hermanos. Quizás usted ha oído mucho decir: es que nuestro pastor, cobertura de la iglesia, y el pastor Cecilio Bello López. Ay, hermano, ya quisiera yo ser la cobertura total. La cobertura de la iglesia consta de 5 ministerios. Y esta cobertura, escúcheme bien, es el manto de compasión. Esta cobertura es el manto de compasión del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Es el manto de compasión del corazón de Jesús, que puso sobre la iglesia. Amén. Entonces escúchame bien. Revelarte un pastor es lastimar el corazón compasivo de Dios que puso sobre de ti. Hablar mal de un pastor es lastimar el corazón de Dios. Escucha bien. Y no aceptar un pastor es rechazar el corazón bondadoso de Dios. Es rechazar el corazón compasivo de Dios. Entonces no existe, hermano, es diabólico decir: yo no me sujeto a ningún pastor, a mí no me manda ni un pastor, y no me dejo enseñar por los hombres. Aunque parece bueno, hermano, eso es diabólico. ¿Por qué? Porque eso atenta violentamente contra el reino de Cristo. Porque el reino de Cristo está muy bien organizado. Amén, mis amados. Ahora bien, véngase a Mateo capítulo 10. Vamos a leer de 9:36 al 38. 9:36 al 38. Hermana Lucy. Mateo 9:36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucho más
los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ahora ponga mucha atención. Dice, al ver las multitudes, Jesús miró multitudes, dice que tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Uy, mi hermano, qué linda compasión. ¿Y cuál era el motivo de la compasión? Porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en esa compasión, le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y escúchenme bien, cuando dice que Él instituyó estos 5 ministros o ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, este es el manto de compasión que Jesús le extendió a toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, revelarnos un pastor, no obedecer a un pastor y hablar mal de un pastor es lastimar el corazón compasivo de Jesús. 1. 2. No aceptar un pastor sobre de mí es rechazar el manto compasivo de Jesús. Eso es bien importante, que hay que entenderlo, porque a veces por eso oímos tanto disturbio contra los pastores. Pero algo más, cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, ellos dijeron que le habían mentido al Espíritu Santo. Lo escúcheme bien. Mentir a un pastor, estás mintiéndole al Espíritu Santo. No, con el pastor hay que caminar transparentes, no por el pastor, sino por el Espíritu Santo que trae. Escuche bien. Dios siempre ha provisto un liderazgo para su pueblo. Y siempre lo ha hecho por compasión, hermanos. Hermanos, nosotros no nos merecemos a ni un pastor. Nosotros no nos merecemos que nadie nos hable de la Biblia. Pero si lo hay, es por compasión. Todo lo primero que la iglesia tiene que entender, si yo tengo a alguien que me haga la palabra, es la compasión de Dios sobre de mí. Y cuando nosotros entendamos eso, dejaremos de decir: ay, pero el pastor, ay, ¿quién lo dijo? Ay, qué hipócrita, ay, ¿por qué si es el pastor? No, hermano, se cayó la boca entonces. Dios me libre, decía David, que toque yo al ungido de Dios. Dios me libre. Pero, ¿por qué Dios pone pastores? Mi hermano, todos ustedes y todos nosotros, si Dios pone líderes, es para que no hagamos lo que se nos dé la gana. Esa es la única razón. Dice que cuando no había líder en Israel, dice que cada quien hacía lo que le pareciera. Entonces, mi hermano, por eso existe el liderazgo, para que no hagamos cada quien lo que nosotros queremos. Pero ¿cuál es el propósito, regresando a Efesios? ¿Cuál es el propósito de que Dios pone estos 5 ministerios sobre la iglesia? Hay un propósito, hay una razón. Escúchame bien, la iglesia es gente que ya tiene el Espíritu Santo, pero Dios le pone 5 ministerios encima. Primero nos dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir, mis hermanitos? Que estos 5 ministerios debe de tener la iglesia para perfeccionar a los santos. Hermano, si no están los 5 ministerios operando en tu vida, tú no vas a ser perfeccionado. Dios no le dio a una sola persona perfeccionar a la iglesia, ni le dio un solo ministerio que perfeccione a la iglesia. Se lo dio a 5 ministerios diferentes. Entonces, mi hermano, para que tú seas una persona que te empieces a perfeccionar como Dios te quiere,
necesitas que esté operando en ti el ministerio apostólico, que esté operando en ti el ministerio pastoral, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro. Tienen que estar trabajando contigo. De lo contrario, nunca vas a ser perfeccionado. Y es por eso que usted y yo vemos gente de 20 años y pareciera que apenas llevan 5 meses que se convirtieron. ¿Por qué? Porque al no haber los 5 ministerios, nunca van a crecer, hermanos. Eso es lo que no entiende hoy el cristianismo de hoy. Primero, tenemos un solo pastorcito que quiere mandar y hacer todo. Y segundo, todavía luego lo que anda haciendo mal, pues nos echa para abajo. Y tercero, luego no me quiero sujetar. ¿Cómo cree que está la iglesia de Dios? Parece un reino. Sí, pero del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay estos 5 ministerios. Pero también dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que los 5 ministerios deben estar operando para edificar la iglesia. Hermano, la edificación no está en un solo ministerio ni en un solo hombre, sino está en los 5. Pero aparte de eso dice, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escúcheme bien, para que tú tengas una unidad de fe, tú necesitas los 5 ministerios estar activos contigo. Para que tú llegues a la unidad del conocimiento de Cristo, todos necesitamos los 5 ministerios. Para que lleguemos al conocimiento de Jesús y a la estatura de la plenitud de Cristo, tienen que estar trabajando los 5 ministerios contigo. Usted nunca va a llegar a la estatura de Cristo solo con un ministro, ni con un ministerio. Necesita 5 operando contigo. Y no solo eso, ¿para qué? El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, quiere decir que nosotros necesitamos estos 5 ministerios activos para que ya no seamos esos niñitos que andan fluctuando ahí. Me dijo el testigo de Jehová, ¿qué es esta? Y voy para allá. Vino el Borbón, me dijo, ¿qué es esta? Y voy para allá. Y vino el pentecostal y me dijo, esta, y vengo con el pentecostal. Me dijo el menonita, esta. Hermano, Dios no quiere que seamos niños así, que andamos de aquí para allá y de allá para acá. Y por eso Él instituyó los 5 ministerios. Y dice, ¿qué dice? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dios quiere, mis hermanos, que estos 5 ministerios estén activos en una congregación, en un movimiento. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea una niña fluctuante que hoy anda con testigos, mañana con mormones, pasado con este grupo, para allá con los carismáticos, luego por aquí con esto, luego con los apóstoles. Los andan impresionando con cada texto diferente que no enseña al otro. Y la iglesia ya anda de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, para evitar eso, se necesitan los 5 ministerios activos en tu vida, trabajando con tu vida. De lo contrario, hermano, va a llegar un momento que el pastor Cecilio va a dar todo lo que Dios le dio, pero como te falta lo del evangelista, lo del profeta y lo del maestro, al rato te vas a ir para otro lugar, porque yo ya me acabé, ya di todo lo mío. Entonces Dios declaró la gracia en 5 ministerios diferentes para edificar la iglesia. Y dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, mis hermanos, quiere decir que hay hombres que usan unas lindas estrategias para conducir la iglesia del Señor al error. Entonces, para cuidar la iglesia, Dios puso un manto de cobertura de 5 ministerios. No de un hombre, ni de un ministerio. Y estos 5 ministerios es el manto de compasión de Jesús que le dio a la iglesia. La cobertura. Si la iglesia no cuenta con estos 5 ministerios activos, nunca va a crecer. Nunca se va a cumplir el sueño de Dios. Ahora, ¿qué significan los 5 ministerios activos en la iglesia? Escúchame bien. Necesitamos, yo creo que una congregación probablemente no tenga los 5 ministerios, pero mínimo debe de tener 4. Pero lo que sí creo, que un movimiento tiene que tener los 5.
el apostolado. Nosotros necesitamos, como Iglesia de Cristo, tener el carisma del apostolado sobre nosotros. ¿Y cuál es ese carisma del apostolado? Hombres del apostolado, el llamado apostólico, hermanos, son los que Dios les dio la gracia de profundizar en la palabra y tenderte las vías por donde tu vida tiene que caminar. Hermano, y eso no se lo da cualquiera. Hay pastores que creen que interpretan la Biblia y hablan la Biblia, pero bien torcida. Un apóstol hoy, mi hermano, es diferente a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son únicos, nada más. Nadie va a poder quitar a uno de ellos, ni se va a añadir otro. Pero Dios dejó más apóstoles, ya no con la posición, pero sí con el llamado al oficio y el trabajo apostólico. Y en la Biblia, hermanos, nos habla de 22 apóstoles. Solamente que nos hemos quedado, nada más leemos donde habla de los 12. Pero cuando usted escudriña los hechos, las cartas, nos registra la Biblia de 22 apóstoles. Los 12 y 10 más. Algunos creemos que esos 10 les llamamos así, los apóstoles del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermano? El apóstol, el que tiene llamado apostólico hoy, se distingue por esto. Primero, llamado directo de Dios. Ese no lo llama ningún hombre, ni lo pone un hombre. Pero cuando Dios le da un llamado directo, le da un oficio específico. Y uno de los trabajos, hermano, de los apóstoles de hoy para la iglesia es profundizar en una doctrina que no se pueda debatir, pero que esa doctrina está abierta para todas las naciones, para todas las denominaciones y para todas las congregaciones. El apóstol nunca va a hacer una división. Amén. Y la enseñanza que el apóstol traiga, hermanos, nadie la va a poder debatir, de tal que haya mentirosa esa palabra. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios le da al apóstol es tener la gracia de trazar la palabra conforme al corazón de Dios. Escuche bien, la gracia que trae el apóstol de hoy es el trazar la palabra conforme al corazón de Dios. Entonces, mi hermano, el apóstol es encargado de supervisar la doctrina en la iglesia, que no sea mocha, que no sea incompleta, que no sea distorsionada y que no se desvíe la iglesia de ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El pastor, hermanos, el pastor es el encargado de velar por tu alma. Escuche bien, el pastor es el encargado de velar por tu alma, encargado de trabajar con tu carácter. Y pastor que no se mete con tu carácter, entonces no es pastor. Pastor y ser predicador es muy diferente. Predicador es que yo estoy aquí, te tiro el mensaje, qué bueno que viniste, estamos en bendición, vete para la casa y amén. Y tienes algo en tu carácter y mejor ni te digo para que no te enojes. Ese es un predicador. Pero el pastor tiró el mensaje hoy, pero dice, déjame ir a ver a Eli, porque algo tiene, yo tengo que trabajar con su carácter. Y ahí voy a la casa. Y ahí tengo que trabajar muchas áreas que nunca las mencionaré aquí. Y que nunca me daría tiempo de abarcar mensajes para todas las áreas de ella. Entonces el pastor es como una madre que carga al niño, le da leche al mismo tiempo que le da cariño. Ese es un pastor, hermanos, que al mismo tiempo que te está corrigiendo, pero te está dando el aliento, y que se mete con tu carácter, porque el trabajo del pastor es formar tu carácter al carácter de Cristo. Entonces, mi hermano, si no hay eso, pues nunca vamos a cumplir este sueño de Dios. Y luego de ahí viene el profeta.
El profeta, mis hermanos, es el encargado de darle dirección a tu vida. Amén. ¿Cuál es el propósito del profeta? Dirección. Encargado de darle dirección a tu vida. Dice que el pueblo sin dirección se desenfrena. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo necesito un profeta. El apóstol me tendió la doctrina. Por decir un ejemplo, cómo Dios, vamos a poner la cuestión de los jóvenes. El apóstol me trae una enseñanza profunda de cómo Dios se mueve para que yo como joven tenga una pareja. Doctrina apostólica. El pastor, su trabajo es trabajar con mi carácter para que la que vaya a ser mi esposa sea yo digno de ella, con un carácter que no la vaya a destruir, para que viva como Dios manda. Entonces el pastor meterse con mi carácter. Pero el profeta tiene que decirme si se llama Chona o Petra. Entonces Dios le tiene que hablar al profeta y decirle, dile que no es Juana. Pero la quiero, Señor. No es Juana, aguántese. Y ahora es Petrita. Señor, ¿estás seguro? Es Petra, hijo. Ese es el trabajo del profeta, dar dirección. Y luego de ahí viene el trabajo del evangelista. Oh, hermano, el evangelista, ese siempre te va a traer palabras de aliento y de ánimo. El evangelista es el encargado de traer el agua fresca a tu alma. Y dice que los mensajes de lejos son como el agua fresca a tu alma. Y ese es el evangelista. Y el maestro es el encargado de educar tu mente. Entonces, si usted analiza, cuando Jesús deja una cobertura a la iglesia de 5 ministerios, a cada uno le encargó un área para trabajar en tu vida. Hermano, puede funcionar con un solo hombre, pero al menos que el hombre traiga los 5 ministerios sobre él. Que sepa ser apóstol, sepa ser pastor, sepa ser evangelista, sepa ser profeta y sepa ser maestro. Entonces no se necesita otro. Pablo tenía todo eso. Pero Dios encargó a 5 hombres para cuidar la iglesia. 5 ministerios. Entonces, mi hermano, decir yo no me sujeto a ningún hombre, yo no escucho a ningún hombre y yo rechazo al hombre, es atentar con el corazón compasivo de Jesús. Hermano, véngase conmigo a Números 27:17. Números 27:17. Amén. Vamos a leer desde el verso 16. Mira lo que están diciendo. Está aquí hablando Moisés a Jehová. Y mira lo que dice Moisés. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés entendió que Jehová siempre pondría a alguien adelante. Y como Moisés ya se iba a ir, él oró para que no faltara alguien delante. Entonces escúcheme bien, un líder, ministro o siervo es el que va por delante. ¿Y qué significa que va por delante? Vamos a hacerlo. Eso es ir delante, que se pone él por delante. Vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a levantar la lona, vamos, va por delante. Ese es un siervo, ese es un ministro, ese es un líder.
Cuando alguien solo manda, ese es un capataz, ese es un jefe. Eso Dios no quiere. Jesús dijo, ustedes no harán como las naciones que se enseñorean, ustedes servirán a todos. Primera de Reyes 22:17. Primera de Reyes 22:17. Amén. ¿Nos lee hermano Cris, por favor? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, ¿cómo? Como ovejas que no tienen pastor, hermano. Segunda de Crónicas 18:16. Segunda de Crónicas 18:16. ¿Y qué nos dice? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Ok. Entonces cuando Jesús dice que sintió una compasión por la multitud, como ovejas que no tienen pastor, inmediatamente dijo, oren para que el Señor mande obreros a su mies. Oren. Entonces, donde yo quiero enfatizar en esta hora es en el trabajo del pastor. Desde la perspectiva de Dios, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros pecamos por no entender desde el corazón de Dios lo que es un pastor. Y vénganse conmigo, vamos al libro de Ezequiel. Y véngase al capítulo 34. Y yo quiero que entendamos esto, hermanos. Dijimos que el pastor, su trabajo es meterse con el carácter del pueblo. Dios tiene un cuidado mucho con sus pastores. A veces Dios no nos castiga, hermanos, porque pues, como nadie nos ha explicado esto, pensamos que todo va bien. Pero yo espero que a partir de esto las perspectivas cambien. Amén, mis hermanos. Vamos a hablar desde la perspectiva de Dios. No es humana, no es porque yo quiero más reconocimiento, Yo me gozo con lo que Dios me bendice. 34. Vamos a ir por partes desglosando. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hermanos, cuando aquí empieza esta profecía, empieza contra los pastores. Antes de que Dios hable contigo, primero va a hablar con nosotros. No me pierdas ahí en Ezequiel. Véngase a Hebreos. Hebreos capítulo 13, 7. Escúcheme, antes de que Dios hable contigo, primero va a hablar con los pastores. Dice en el 13:7 de Hebreos, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Miren, hermanito, lo que está diciendo aquí. Acuérdense de sus pastores que les habló la palabra. Hermano, tú tienes que hacer memoria de quién es la primera persona que te habló de la palabra.
y tú tienes que orar por ella. Tú tienes que orar por él. ¿Por qué? Porque el diablo no está contento con esa persona por cuanto tú ya eres cristiano. Entonces, mi hermano, tú siempre tienes que orar por la primera persona que te habló el evangelio, que te habló la palabra de Dios. Pero dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Qué quiere decir? No lo juzgues, no lo critiques. Tu pastor no es perfecto. Tu pastor es humano. Tu pastor va en el mismo camino que tú. Entonces considera su conducta, imita su fe. ¿Qué significa eso? Humano, pero te predicó. Humano, pero oró por ti. Humano, pero te invitó a la congregación. Aún de sus debilidades, aún de sus errores, aún de sus fallos, aún de sus pecados, se preocupó por ti, oró por ti, ayunó por ti, te habló a ti. Imita eso y deja de estar juzgándolo. Considera su conducta, es igual que tú. Pero en el verso 17 nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Ahora, escúchenme bien. Muchas veces yo he visto que usan este verso para amenazar a las ovejitas. Pero aquí por eso Dios le está hablando a las ovejitas para que voluntariamente lo hagan. Mira lo que dice: obedezcan a sus pastores, hermanos. Hermano, eso es algo que Dios lo pide, es un mandato de Dios. Obedezcan a sus pastores, claro, para lo bueno. Porque ese pastor me está diciendo algo para lo malo, ¿por qué le voy a obedecer? Para lo bueno. Y sujétense a ellos. Y esa palabra de sujetarse no es que te hagas esclavo ni que te hagan esclavo, sino Dios está diciendo: voluntariamente sujétate a él. ¿Y qué es sujetarte a él? Trabaja en armonía con el pastor. ¿Por qué trabaja en armonía? Si el pastor dice: hermano, va a haber culto, trabaja en armonía con él. Yo le di una visión al pastor, yo sé lo que va a hacer aquí en San Sebastián, yo sé por qué lo trajo aquí. Trabaja en armonía con él para que prospere el propósito que yo le di al pastor. Trabaja en armonía, porque ellos velan por sus almas. Entonces, escúchenme bien, ¿a cuál pastor me voy a sujetar yo? Al que vela por mi alma. ¿A cuál pastor nos vamos a sujetar? Al que vela por mi alma, al que se preocupa, al que me dice: eso no es así, y aunque me enoje, pero no es así. Ay, Señor, este pastor, pero no es así. Me sujeto. Porque si no te dice que no es así, no es pastor. Ahorita vas a ver por qué, mis hermanos. ¿A cuál pastor me voy a sujetar? Al que vela por mi alma, al que se preocupa por mi alma. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de pastores en este mundo. Escúchame bien. Está el pastor que Dios pone. A ese es al que me voy a sujetar. ¿Cuál es la señal de que ese pastor es de Dios? Porque se preocupa por mí, porque vela por mí. Esa es la evidencia. Entonces, escúchame bien. El pastor que Dios pone, mira lo que hace Dios primero. Él lo llama, lo instruye, lo prueba y lo aprueba. ¿Cuáles son los resultados? Que tú vas a ser edificado y vas a crecer espiritualmente. Amén. Está el pastor que se pone solo. Escúcheme bien. El pastor que se pone solo no se sujeta a autoridad, pero sí quiere ser autoridad. Siempre lo vas a oír: es que yo no me sujeto a ningún hombre, pero siempre vas a decir a la iglesia: sujétense, porque si no el diablo se los come. Hermano, ese no lo puso Dios. 2. No quiere ser discipulado, pero sí tiene unas ganas de discipular a la gente.
Ese se puso solo. Y luego, ¿cuáles son los resultados? Que siempre va a estar promoviendo su autoridad y buscando la fama y el dinero de la iglesia. Pero está el pastor que lo ponen los hombres. El pastor que lo ponen los hombres. ¿Cuál es el proceso? Sus líderes consideran su tiempo de cristiano, consideran su conocimiento bíblico, consideran su diploma del instituto, consideran su familiaridad o lo amigable y lo ponen. ¿Cuáles son los resultados? Que va a falsificar el cristianismo con estrategias y teorías humanas, aún metiendo la psicología bíblica para ser cristianos. Y eso se llama corromper el cristianismo. Entonces, cuando dice obedecer a sus pastores, ¿a cuál yo me voy a sujetar y obedecer? Al que vela por mi alma, al que se preocupa por mi alma y quiere que yo viva mejor para llegar al cielo. Ese es de Dios. La única ambición que tiene el pastor que Dios lo puso es verte llegar al cielo. Y si sabe que algo te va a impedir, con todo y sus nervios y tembladera, te va a decir que eso no está bien. Y aunque te enojes, pero te quiere ver al cielo. Esa es la diferencia, hermanos. Pero también el Señor Jesús, pero mira lo que dice aquí. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Imagínate, hermano, cuando lleguemos al cielo y de pronto diga el Eterno: Cecilio, vas a dar cuentas tú de la iglesia. Amén, Señor. Imagínate que diga el Señor: entrégame cuentas de Cris. De Cris, Señor, mejor empezamos con Hortensia, ¿no? De Cris. Ay, Señor, ¿estás seguro que quiere que le entregue cuentas? Entrégame cuentas. Pues la mera verdad, Señor, pues Cris nunca se dejó enseñar. Siempre que le di un consejo se me molestó. Y finalmente pues se fue de la iglesia, Señor, y se fue para otra iglesia. Y la verdad, Señor, siempre debatía yo con él, siempre me hizo la vida imposible, siempre, Señor, y tú sabes, yo te oré muchas veces. Eso no le va a aprovechar al hermano Cris. Vaya que diga: Señor, a ver, entrégame cuentas de Hortensia. Señor, la verdad, pues mira, con Hortensia no tengo queja. Siempre estaba ahí orando con nosotros. Siempre estaba en los ayunos, Señor. Y cuando le daba yo un consejo, pues sí, al momento en su carne se resistía, pero lo entendía y fue bien obediente al consejo. Imagínate diciendo Jesús: entra bendita de mi Padre. Gloria a Dios. Hermano, eso va a ser real. Sí, hermano, cuando yo te predico de salvación y del amor del Padre, usted me conoce que me dan ganas ya de brincar y abrazar a mi papá. Pero cuando medito que tengo que entregar cuentas, hermano, yo me quisiera esconder en las cuevas, en las montañas y que se caigan y que me escondiera de Dios. Esto no es juego, hermanos. A veces el pueblo no lo entiende y anda a brincar. Mi hermano, cambian de pastor como de calcetines. Cambian de iglesia como que si fuera trabajos. Por no entender el plan de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Regresando a Ezequiel, ¿por qué? ¿Por qué te quise leer esto? Porque mira lo que dice Ezequiel. Yo con esto, hermanos, ya hasta quiero nacer de nuevo. Mira que dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Escúcheme bien. ¿Qué texto, hermano? Estamos en el 2 de 34 de Ezequiel. Escúcheme bien, hermanitos. El trabajo de un pastor es apacentar las ovejas. Pero dice: ay de aquel que se apacienta a sí mismo.
¿Sabes qué es apacentarse a sí mismo? Cuando yo digo, bueno, pues ya le dije al hermano Ale, si quieres, si no, al menos yo cumplí. Eso es apacentarse a sí mismo. Si el hermano Ale no entendió algo, tengo que buscar otra manera, pero tengo que volver a hablar con él. Y si se me enojó, tengo que buscar otra manera, pero tengo que hablar con él. Porque ese es mi trabajo delante de Dios. Pero si yo digo, pues yo ya hablé con la hermana Hortensia, si quiere bien, si no yo cumplí, eso es apacentarme a mí mismo. Y eso es una advertencia grande. Pero luego él dice el 3, comen la grosura y se visten de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientan las ovejas. Mira este punto. Comer la grosura y vestirse de la lana de las ovejas es que a mí lo único que me interesa de ustedes es su dinero, la ofrenda, el diezmo y lo que me puedas dar. Y más si la hermana pues veo que es bondadosa y tiene, uy hermana, no, hacemos amistad en el espíritu. Es que estamos en el espíritu. Y eso es condenable, mis hermanos. Hay pastores, hermano, que ya hermano, mira hermano, esto es bien aberrante y la palabra lo dice claro. Hay hermanos, pastores, y yo no sé, a veces la gente ya está inconforme y ahí está metida también. Pero mira esta mano, dicen, hermanos, el diezmo, la ofrenda, hasta por separado, ofrenda especial, talento, vayan al talento, talentito, pro templo, ¿ok? Vas a la célula, ofrenda en la célula, congreso, 1500, congreso, matrimonio, 1500. Jóvenes, encuentro, 500, ok, 500. Retiro, 800, ok. Zapatitos, ¿qué no me la pastora así? Zapatitos, ok. Pero de 1500, no de 300. En el centro, no aquí en el mercado. Zapatito, botitas, dice. Bendición de Dios. ¿Y el carro qué? Llantitas. ¿La familia pastoral? Bueno, eso es comer la grosura del pueblo, comer la lana. Y la mayoría ya sí oye. No, si quisiera que me inviten a esos congresos y yo voy a hablar de prosperidad, a ver si les gusta. Pero mi hermano, Dios está en contra de esos pastores. Y dice, a la engordada degolláis. Sí, como la hermana Hortensia está gordita de dinero y es bien bondadosa, hermana, no quisiera ofrendar algo porque mira, vamos a comprar esto. La hermana bondadosa, sí, pastor. Hermana, ¿qué cree? También estamos planeando, vamos a hacer esto. ¿No le gustaría? Hermano, eso es degollar a la engordada. Y Jesús está en contra de esos. Pero también, hermano, que apenas el hermanito es una ovejita que está tomando conocimiento, don y ministerio para que Dios quiere bendecir la iglesia. Y yo siento que me va a quitar la posición, ¡pum! Lo degollo. No, tú todavía no sabes. Aquí el único que sabe soy yo. Y Dios está en contra de esas actitudes de pastores. Y luego siguiendo leyendo. 4 dice, no fortalecieron las débiles. Mis hermanos. Dios está en contra del pastor si no fortalece a la débil. Y la débil de conciencia y débil de fe. Mi hermano, si el pastor no fortalece a las débiles de conciencia que con nadita se ofenden, y si no fortalece a las débiles de fe que con nadita ya están enojadas con Dios porque no les contestó, eso va a ser demandable para un pastor. Y estoy hablando como Dios le habla a los pastores, hermanitos, para que usted entienda. Una ocasión alguien se quejó de un pastor y le dijo al Señor, cállate la boca, que ya es mucho lo que tiene que entregarme cuentas de ustedes. O sea, ¿sabe qué entendimos ahí? No creas que es grato
para un pastor que esté delante de mí, como para que todavía tú le estés añadiendo. Hermano, a mí me gustó. Que cayó a la ovejita, pero no me gustó que dice que no va a ser muy grato. Hermano, de verdad, hermanos, yo no sé cómo tanto están ansiosos de ministerio. Yo quisiera sentarme ahí mejor, ser obediente y aprender. Esto no es juego. Hermano, tu sangre está aquí en mis manos. Y vas a ver lo que sigue adelante. Entonces, hay que fortalecer a las débiles. Dice, ni curaron la enferma. ¿Y cuál es la ovejita enferma? No la que tiene gripa. La enferma de pecado, la enferma de hábitos, la enferma de mañas, la enferma de costumbre, la enferma de religión, la enferma de legalismo, la enferma de liberalismo, la enferma en la ignorancia. Esa es la oveja enferma. Y está en contra si no se atienden esas ovejas. La que camina todavía con incredulidad y dudas, ignorancias, parece una oveja enferma para Dios. Y el trabajo del pastor es trabajar ahí. Y luego dice, y no vendaste la perniquebrada. Checa, habla de las perniquebradas. ¿Y cuáles son las ovejas perniquebradas? Son esas ovejitas. Checa una perniquebrada. No puede caminar. Ahí va, suavemente. Hermano, cuando usted es una ovejita que 3 meses es cristiano, 5 no, luego 1 año sí, luego 3 años no, esa es una oveja perniquebrada. Y Dios manda pastor que trabaje ahí. Eso no es de que, pues sabes que ya la vi y no quiere, que no quiere, síguele. Con Dios no está ahí, que ay, mi hijito, ya no está trabajando con niños, está hablando con maduros. Ay, Señor, pero que no ves que ya llego y se me esconde, pues vuelve a ir. ¿Por qué, Señor? Dice Isaías cuando habla de las perniquebradas, no creas que es grato el infierno, esfuérzate a sacarlas de ahí. Hermano, ¿cómo Dios habla a los pastores? Y eso para que usted vea lo que, mi hermano, usted dice, que Dios, mi hermano, los pastores estamos entre medio. Dios nos presiona y el pueblo nos exige también a veces, pero no conforme a Dios. Entonces nosotros estamos así. Por eso decía Pablo, nos puso como ovejas al matadero. Hemos sido escoria del mundo por amor a ustedes. Hermano, ¿usted cree que pastores, hermano, ya me gusta ver esos pastores que dan con su corbatita y su trajecito acá? No lo bendiga, échale para acá el diezmo. Hermano, el día que lleguen delante de Jehová, se les van a ir hasta abajo. La perniquebrada es la que no puede caminar. Tantito quiere y tantito no quiere. Pero también habla de los paralíticos. Los paralíticos, cuando habla ahí en Hebreos, dice que un paralítico es el que quiere pero no puede. Quiere congregarse pero no puede. Quiere orar pero no puede. Quiere ayunar pero no puede. Ese es un paralítico espiritual. Y Dios manda que los pastores estén atentos a eso, no al dinero, no a los aretes, ni a las pulseras. Pero mira lo que dice. No volvieron al redil la descarriada. Oh, hermano. Dios está en contra del pastor que no hace regresar la oveja al redil. Y eso es ya bien difícil en estos tiempos. Ya hoy en día la gente se va y aunque uno vaya no quieren regresar. Y Dios, hay que regresar al redil. Hermano, yo les digo, hermano, oye, se los dije creo alguna vez a ustedes, nada más váyase a otra iglesia. Un día usted va a estar ahí adorando, yo voy a estar detrás de usted también adorando. Yo ya vine por la ovejita mía. Pastor, disculpe la interrupción, es que mi ovejita se equivocó de redil. Perdón, hermano. Vámonos. Vale, a su redil. Jehová lo manda. ¿Usted cree que eso va a funcionar hoy? No sé, pastor, por eso me salí de su iglesia. No, hermanos, ustedes se ríen, pero yo en mi corazón estoy con temor. Porque cuántas ovejitas se van y ya no quieren regresar y nos tiran de que nosotros somos los que estamos mal por causa nuestra, a veces dicen.
hermano, no es grato. Y se lo digo para que usted lo entienda, para que trabaje en armonía con quien está aquí dando la palabra. Y mire, dice, ni buscaron la perdida. Hermano, hay que buscar la perdida. La perdida es aquella que ya anda por allá, no quiere saber de Dios. Ya otra vez volvió al mundo, ya otra vez volvió al pecado. Ya otra vez agarró la jarra. Hay que ir en busca de la perdida. Hermano, no, hombre, los pastores tienen que estar con ojos vivos ahí. Pero dice, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Sabes qué está hablando ahí Dios? Cuando ya la hermana Eli no quiere, bueno hermana, pues si no quiere, pues ya aquí me lavo las manos de usted. Ay, a ver qué Dios hace y que tenga misericordia de usted. Yo ya cumplí y me saco aquí el polvo. Uy, hermano, esos pastores piensan que están haciendo bien. Yo he encontrado tantos hermanos bien maldecidos por los pastores, en pobrezas, en escaseces y hundidos por maldición de sus pastores. Hermano, no tiene que tener cuidado. Alguien mi hermano que estaba sufriendo y una terrible deudas que no saben ni cómo se metieron ni cómo salir de ahí. Y nosotros orando y vinimos a descubrir que la persona había puesto una célula adentro y de pronto, no sé qué pasó exactamente, pero ocurrió a la célula, pero el pastor sí declaró esa deuda sobre la casa. Y me dijeron a mí, pastor, tú la puedes romper, yo no la puedo romper. La persona primero tiene que arrepentirse, ir a buscar al pastor y arrepentirse con él, ponerse en paz, y el pastor es que la tiene que romper. Se oró y Dios acomodó las cosas y se rompió, se encontraron el pastor, se rompió la maldición y antes de fijar que empieza a prosperar hasta el negocio. Hermano, esto no es juego. Por eso Dios no le va a entregar un pastorado a cualquier hombrecito emocional, para que al rato se le hieren sus sentimientos y maldiga al pueblo santo de Dios, porque rebelditos, pero son santos para Dios. Pero era lo que le iba a decir, ¿cómo pues si no son buenos, por qué el Señor les hace caso? No es que el Señor no hace caso, sino que a veces yo te delego una autoridad inadecuada y tú la usas mal. Y cuando Dios ya nos dio autoridad, Él solo espera que la ejerzamos bien. Escuché bien, por eso Dios no pone a cualquiera. Y luego mire lo que sigue diciendo, el 5. Y andan errantes por falta de ¿qué? De pastor. De pastor, hermano. No tener pastor. Anda uno errante. Y son presas de todas las fieras. Y cuando anda uno errante, dice, son presas de todas las fieras del campo y se han ¿qué? Dispersado. A veces usted misma puede estar dentro de la iglesia y andar errante. No sabe ni en qué anda. Ni a lo que anda, solo sabe que anda. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Pues yo solo sé que viene al culto, pero no sé ni para dónde va mi vida. Y el pastor recontento porque te veo en el culto, aunque tu vida va a la deriva. No, mis hermanos, no es así. Cuando una persona anda así, dice que es presa de las fieras del campo. ¿Qué significa eso, hermano? Que muy fácil va a caer en las tentaciones, muy fácil va a caer en los vicios, muy fácil va a caer al pecado de nuevo, porque no hay nadie que está ahí detrás. Amén. Y se han dispersado. ¿Qué es dispersar? Unos por aquí, otros por aquí. Tu vida anda por aquí, pero no anda nada en concreto. Y dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Oh my goodness. Imagínate, hermanos, hasta para preguntar por ti es aprobado por Dios. Al menos de un mensajito a la hermana Eli, ¿cómo está usted? No, ¿está todo bien? Sí, hermano, gracias, dice el Señor. Estás haciendo el trabajo, hijo. Pero pues, ya la vi hace un año, la veo ahora en diciembre, ¿para qué me preocupo? Uy, hermano. ¿Ya vio cómo Dios ama a sus siervos? Porque Él les aprieta el paso a los siervos para que no se descarríen también. Amén. Mira qué nos dice.
Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Mis hermanos, este verso lo vamos a explicar más claro con Juan 10, hablando Jesús. Véngase a Juan 10. Pero checa lo que está diciendo bien claramente ahí. Dice, por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Ahí en Juan 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Mire lo que nos dice. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué hay? Ladrón y salteador. Y véngase al verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Escuchen bien, dentro del pastorado hay 3 tipos de siervos. Aparte ya de que dije, el que Dios llama, que se pone solo, y el que lo ponen los hombres. Pero aquí está el ladrón, el salteador y el asalariado. Son 3. Y aquí regresando Ezequiel, claramente está diciendo en el verso 8, vivo yo. Ay, esa palabra de vivo yo, hermanos, eso es amenaza seria. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, el ladrón viene a robar las ovejas. Escúcheme bien, a mí me han catalogado el ladrón cuando no me he robado nada, pero el ladrón siempre busca robarse las ovejas de otras congregaciones. ¿Y cómo se las roba? ¿Cómo se las roba? El ladrón siempre va a robar cuando no hay nadie que se dé cuenta. El ladrón bajita la mano, mientras su pastor no se dé cuenta, le empiezo a dar palabritas, empiezo a hablar un poquito como que aquí las cosas no están bien, le empiezo a mostrar lo que yo estamos haciendo para llevármela. Ese es un ladrón. Y Dios a nosotros, pastores, dice, ustedes me van a entregar cuentas de eso. Ustedes. El ladrón siempre va a venir a hablar mal de tu denominación, va a hablar mal de tu iglesia, va a hablar mal de tu pastor, va a hablar mal de la doctrina, va a hablar mal de la forma del culto, va a hablar mal y siempre va a traer como que la Biblia le reveló, como que Dios le trajo visión nueva, como que hay algo nuevo, para arrastrarte detrás de sí. Ese es un ladrón. Y aquí dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Hermanos, no, hermanos, si uno tiembla, hermanos, luego las ovejitas se dejan robar, son como las niñas que no se quieren casar, apenas dicen, ojos de mi alma, ya quieren la casa, ahí va, a ver, aunque se enoje la mamá, ¿ya qué puede hacer? Pues así en la iglesia, luego las ovejitas, ahí van, ya que los pastores tenemos, Señor me la quita, pues si ya la ovejita se convenció y se fue, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero luego sigue diciendo, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Esos son los salteadores, mis hermanos. El salteador, hermano, el salteador siempre está observando cómo brincar y atrapar.
Y esos, hermanos, representan a los siervos que están como ovejitas, pero nomás están observando. Y por aquí ven una debilidad en alguien. De ahí se aprovechan para llevárselas también. Están nomás observando sus debilidades. Hermano, ¿cuántos años lleva aquí? No, hermano, llevamos 10 años y usted todavía sigue ahí. No, hermano, usted ya debe ser siervo. Ahí está salteando. Es un salteador, hermano. Checa, mientras el ladrón viene a hablar mal de pastor, denominación, doctrina, iglesia y todo, el salteador se aprovecha de las debilidades, de tu fe, de tu conciencia, de tu ignorancia, y de ahí te quiere agarrar para llevarte detrás de sí. Y Jesús dice, cuídense. Y a los pastores nos dice, ustedes me van a entregar cuentas. Porque mira lo que sigue diciendo: ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, pues yo ya le hablé a la hermana Adelita, pero se quiso ir pues, allá que Dios la ayude. Dice el Señor, ¿qué? ¡Ven por ella! Ay, Señor, si ni quiere. Oh, hermano, eso, no, hermano. Pastores, Dios nos ayude y nos libre. Y oren por nosotros. Mira lo que dice el Tan del 9. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Hermano, eso no es nada serio. Digo, nada en juego. Escúcheme bien. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, Dios le plació poner una cobertura sobre ustedes. No importa que tengan el Espíritu Santo, y no importa que el Espíritu Santo les hable sin necesidad de un pastor, pero hay una parte que es cuidado del pastor dado por Dios. Entonces, escúchame bien. Cuando Dios te puso conmigo o con la pastora Marcela Monterrosas, tu sangre está en sus manos. Yo digo ahorita, todos ustedes están en mis manos, hasta la pastora. ¿Y sabes cómo me libro de tu sangre? Dándote todo el consejo que necesita tu alma. Solo así me limpio de tu sangre. Pero si hay un consejo que no te lo quiero dar por miedo y tú pecas ahí, el pecado es sobre de mí. Mano, esto no es juego. Decía el apóstol Pablo a los Efesios: ya me voy, hermano, pero ya no verás más mi rostro, porque el Espíritu me da testimonio hacia dónde voy, a la muerte. Pero estoy limpio de su sangre de ustedes, porque no he rehuido de darles todo el consejo. No importa que me critiquen que soy legalista porque les hable yo del vestuario. No importa que me digan que soy exagerado porque estoy hablando un doctrinal que no coincide con las demás religiones. No importa, a mí me interesa darte todo el consejo, porque solo de esa manera me libro de tu sangre. Así como el padre y la madre le van a pedir cuenta de sus hijos, así los pastores nos van a pedir cuentas de ustedes, de cómo les orientamos, cómo los educamos, cómo los edificamos. Y dice el apóstol Pablo: miren bien cómo edifican, porque cuando pruebe la obra de Dios allá, si se destruye, ustedes tendrán pérdida, al menos su salvación la libran. Hermano, esto es algo bien serio. Esto no es de que ya se me antojó y me invitaron a un congreso y allá voy sin que mi pastor se entere, y luego ahí en el congreso ya estoy todo mareado, confundido. Mano, esto es cuidadoso. A ver, me decía alguien, me invitaron a predicar. Claro que va así, pero cuando va así yo voy a ir. ¿Por qué? Porque cuando usted predique y yo esté yo ahí, usted tiene respaldo de autoridad. Y si usted llega a decir algo que está equivocado, antes que el pastor te quiera regañar, primero va a pasar conmigo. Mi hermano, eso es de los pastores. Celosos. No, Pablo dice: yo celo a ustedes con un celo santo. ¿Por qué? Porque, mi hermano, los pastores, esta cobertura de los 5 ministerios están para cuidar la iglesia de Satanás, sus mentiras, sus estrategias de destruir el reino de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, si la iglesia no lo entiende y los pastores tampoco? Por eso las iglesias viven a la y se va, como una religión igual, tipo curitas, pero no de estas. Sotana. Entonces lo que nos dice: yo demandaré que mis ovejas de su mano. Grábate esto. Y dice: y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán más a sí mismos,
Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermanos, a veces decimos, es que aquella iglesia se destruyó, es que aquella iglesia se vació y el pastor se quedó solo. La pregunta es, ¿cómo pastoreó ese pastor? Jeremías dice que pastor que no consulta a Jehová, Dios le va a vaciar su redil de las ovejas. El pastor tiene que estar consultando siempre a Dios de cómo guiar a las ovejas. Porque cuando las ovejas ya no encuentran lo que deben de recibir, mismo Dios lo saca. Y uno piensa que, ay, ese pastor es un ladrón. Ladrón, ¿qué fue a buscar mi oveja allá? ¿Qué pasto yo no le di? Que allá lo encontró. A veces culpamos a las ovejas, son unas rebeldes, no se sujetan, no obedecen y se fueron. Pero también el pastor tiene culpa. ¿Estamos entendiendo? Yo tengo 10 razones que Dios puede culpar a un pastor por el cual una oveja se va. Porque yo me cansé de siempre, es que las ovejas, no, también hay que ver por el lado nuestro. Entonces, escuche bien eso. Pero mira, aquí está el ejemplo que un pastor tiene que aprender del buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo pastor, cuando Dios lo llama a ser pastor, lo primero es que tiene que aprender del buen pastor cómo ser pastor. Esto no es religión. Y aquí nos dice, yo mismo iré a buscar que mis ovejas. El pastor de Dios busca las ovejas. 2, y las reconoceré. Mi hermano, el pastor que Dios pone, las ovejas reconocen a Cristo en el mensaje que Él da. Amén. Y dice, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán ¿en qué? En buen redil. Y en pastos ¿qué? Suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. O sea, todo buen pastor llamado por Dios le interesa aprender cómo Dios hace el pastorado. ¿Por qué? Porque si yo le voy a entregar cuentas a Dios, a mí me interesa hacer las cosas bien. Y el único de quien tengo que aprender es de Dios. Cómo Él hace las cosas. Pero escuchen bien, debe de haber un suculento ¿qué? Pasto. ¿Qué significa eso? Que el pastor tiene que estar lleno de conocimiento, lleno de palabra, lleno de revelación, para que el pueblo se alimente. Si no, luego el pueblo está diciendo, ay, otra vez van a predicar el mismo tema. Hermano, debe de haber palabra profunda, palabra abundante, para que el pueblo se recree, el pueblo se alimente, el pueblo se llene y no tenga nada que irse. Pero también, ¿qué dice? Que habitará en un buen redil. Quiere decir que nuestras congregaciones deben de ser seguras de que aquí hay paz, aquí hay revelación, aquí está Dios, aquí se manifiesta, aquí hay presencia. Y eso debe de trabajar un pastor. Y luego nos dice, 16, yo buscaré la perdida. Escúchame bien, Dios es un ejemplo. El buen pastor busca la perdida. Y haré volver al redil la descarriada. Checa, haré volver al redil. ¿Sabe qué decimos a veces los pastores? Bueno, pues si te sientes bien en esa iglesia, pues allá quédate. Uy, hermano, eso le va a pesar en el día de Jehová. Yo, pues mire, hermanito, pues qué bueno que se sienta bien aquí, pero pues tiene que regresar al redil porque Jehová sí lo puso. ¿Por qué, hermanos? Porque la congregación es la familia de Dios. Y Dios tiene bien organizada la familia. Cuando Él quiso una descendencia de Jacob,
y fueron millones. Pero él ordenó todo por familias. Los de Rubén, los de Gad, los de Neftalí, los de Judá, los de Benjamín, los de José, todo por familias. Y mira lo que es Dios, el buen pastor. Dijo, si una muchacha de Dan se enamora de un muchacho de Neftalí, dice, no se pueden casar. ¿Por qué? Porque si la muchacha de Dan se casa con el de Neftalí, se va a llevar la herencia de la muchacha para esta tribu. Esta tribu se va a hacer más rica y esta se va a hacer pobre. Dios cuidaba que no hubiera inflación desde antes. No se podían casar. ¿Y sabe cómo yo lo llevo espiritualmente? Si usted es bautista y somos bautistas, usted no se puede casar con uno que no tiene tu misma enseñanza, porque esa enseñanza se va a destruir, porque al rato ya ni en lenguas vas a querer, porque tu otro te va a juzgar. No, y eso es loco, hermano, que yo hable así. Pero bueno, eso no le toma en cuenta. Pero vamos por otro lado. Hermano, si Dios quiere que somos una familia, cuando Él ordenó la familia, vamos a poner, yo tengo una hija, yo tengo mi hijita, la quiero mucho, la amo, pero como yo quiero el bien de ella, no, hija, así no es. No, así no es. Te dije que así no es. Ay, papá, es que tú eres muy duro. Y de pronto va con mi hermano, su tío. Ay, tío, ¿cómo quisiera que mi papá fuera así como tú, que me comprendieras? Ay, yo mejor me quisiera quedar acá. Aunque ella se quede allá, y aunque ella esté bien allá, y aunque mi hermano la trate bien, y aunque se sienta feliz, nunca va a cambiar una verdad, que yo sigo siendo su padre. Y así es en la iglesia. Cuando Dios te pone un pastor, y es pastor de Dios, siempre te va a decir, eso no es así, eso es aquí, no así. Y eso es cae mal. Entonces llega uno con uno que no es mi pastor. Ay, hermana, qué bendición que vino a la iglesia. Pase, muy siéntese. Ay, yo me quedo aquí. Pues aunque te quedes ahí, la realidad es que tu pastor sigue siendo tu pastor. Y es lo que la iglesia no ha entendido, que Dios es un Dios de orden, y que solo siendo una iglesia ordenada vamos a hacer luz al mundo. Escuche bien eso. Dios solo te tiene un pastor, no dos. Solo uno, no dos. ¿Y a dónde voy con esto, hermano? ¿A dónde voy? Una vez unos muchachos, cuando abrí la segunda congregación, esos muchachos llegaron, pastor, nos vamos a congregar con usted. Ah, pues vénganse. Se congregaron, pero nada más venían un culto a la semana. Yo como buen pastor que aprendí de Jesús, a ver, hijo, ¿por qué nada más vienen un culto a la semana? Ah, pastor, lo que pasa que el martes venimos con usted, el miércoles vamos con Amistad Sin Límites y el domingo estamos con otra iglesia, Roca de Salvación. No, tenemos 3 pastores y comemos, queremos crecer. Digo, pues qué presiento que no tienen ninguno, porque a ninguno le deben responsabilidad. Y el día que ustedes no vengan aquí conmigo, pues yo voy a pensar que están con aquel pastor, y el pastor está pensando que estás conmigo, y el otro pastor pensando que estás con nosotros, y ustedes perdidotes en el mundo. Ojalá, orar y sujétense a uno nada más, y no les voy a decir que sea conmigo, ore que Dios les revele quién. Los puse a orar, mano, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabe qué me dijeron? Pastor, Dios me dijo que me congregue con usted, y otro con usted, pues para adelante. Y nunca llegaron. Siempre se iban a Amistad Sin Límites. Y yo dije, pero eso sí, tenían problemas y llegaban conmigo. Se les acababa Amistad Sin Límites. Yo dije, ¿y por qué? Hasta que un día le digo, a ver aquí, háblame la verdad. Si Dios te dijo aquí, ¿qué haces allá? Ay, pastor, es que allá hay muchachas y aquí no hay. Hermano, la mayoría viven en una mentira. En mi congregación solo había 5 muchachitos, pero decían las muchachas, pero no están buenos. De verdad, hermano, tristemente, así decían. Y era verdad. Pero esos hermanitos no estarían buenos como decían las muchachas cristianas, pero eran entregados y de corazón y santidad. Allá donde se iban, los líderes le dijeron que no era malo el baile. Estaban en el culto danzando y salían, se iban al antro a danzar también. ¿Cómo terminaron? Jóvenes embarazadas, casándose en yugos desiguales. Hermano,
A veces cae gordo un pastor que está detrás diciéndote que eso no es así, cuando va en contra de lo que quieres y en lo que sientes. Pero el pastor que es de Dios sabe lo que cuida de ti. Amén, mis amados. Amén. Entonces, aquí nos dice: buscaré la perdida y haré volver al redil, ¿qué? La descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Me voy a centrar en la engordada y la fuerte. ¿Cuál es una oveja engordada? Escúcheme bien. Una oveja engordada es que ya tiene conocimiento y entendimiento, pero no quiere servir a Dios. No está sirviendo a la iglesia. Esa es una oveja engordada. Que ya entiende bien la palabra, que ya tiene para servir en la iglesia, para tomar un ministerio, discipulado, enseñanza, niños, jóvenes, algo hay que hacer, pero no quiere. La destruiré, dice. De hecho, en otro verso Ezequiel dice, ¿sabe cómo compara a esas personas? Dice, como vacas gordas, pero que no sirven. Solo se están engordando y apacentando a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Solo se están llenando de conocimiento, pero no quieren servir. ¿Y cuál es la fuerte? Aquellas fuertes que, yo llevo 10 años aquí en la iglesia. Y mi pastor, ese nadie me lo quita. ¿Y usted qué hace aquí? Usted busca otra iglesia. Ay, hermano, se sienten fuertes. Y mira lo que sigue diciendo. Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, ahora va con ustedes. Ya oyeron del pastor y cómo el Señor trata. Ahora va con ustedes. Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, les llama ovejas mías, para que vean. Para que vean que Dios no tiene rencores, Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Entonces, en una congregación están las ovejas, los carneros y los machos cabríos. No va a decir las ovejas somos las mujeres y los machos cabríos son los hombres. No vaya a decir eso. Yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Por qué? Porque entre oveja y oveja empieza uno a chismear, empieza uno a murmurar, empieza uno a lastimarse unas a otras. Yo lo voy a juzgar. Hermano, de eso no nos vamos a escapar. Porque si yo hablo algo mal de la hermana Eli con Adelita y nadie nos oyó, el oído de Jehová está aquí y los ojos están aquí. Si le hago un gestito a la hermana Eli, el ojo de Jehová está aquí. Y dice, y yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Saben cuáles son los carneros? El carnero se distingue en algo. Cuando mira al toro, o la vaca, o a la víctima, la vamos a llamar, nomás empieza así como a agachar la cabeza. Y cuando empieza a agacharse, córrele. Porque empieza a agacharse y empieza a tallar el pisito. Pero eso sí, hermano, sale una carrera que un carnero tiene la fuerza para matar un toro, un buey. No más de un topón. ¿Y sabe a quién Dios compara con carneros? A los hermanitos que nomás están buscando cómo lastimar a otros hermanos. Que nomás están buscando, estudiando su víctima y cómo lastimar. Son los carneritos. Y los machos cabríos, ¿quién cree que son? Los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Los que saben lo que Dios quiere y no lo hacen. Para Dios, y Jesús habló que esos son los chivitos, las cabritas, el macho cabrío. Que el macho cabrío se distingue por sus cuernos también. El otro, mientras son torcidos y con la potencia, estos son paraditos. Y Dios le llama a esos
que tú usas tus razonamientos para no hacer la voluntad de Dios, que estás cuestionando a Dios, negociando con Dios, contradiciendo a Dios. Esos son los machitos cabríos, hermanos. Carneros son los que llevan potencia para lastimar, hermanos, que tienen esa fuerza. Dicen, ya ni quiero hablar con la hermana Ros porque siempre me lastima. ¿Por qué? Porque me habla golpeado, me habla todo así. O la hermana Rosalinda también, o el hermano Cris. Amén. Mira lo que nos dice 18: les es poco que coman los buenos pastos, sino que también hollan con sus pies lo que de sus pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con sus pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de sus pies y beben lo que con sus pies han enturbiado. Ahí, mis hermanos, lo que nos está hablando es cuando nosotros pisoteamos la palabra de Dios, cuando nosotros menospreciamos o pisoteamos la sangre del Cordero, cuando la doctrina nosotros mismos hablamos de ella, pero no la vivimos, pero le exigimos que las ovejas lo vivan. Cuando nosotros le damos enseñanzas al pueblo, aguas, es enseñanza. Cuando les damos enseñanzas que ni nosotros creemos y ni nosotros vivimos, eso es lo que está condenando al Señor ahí. Entonces, Dios tiene un problemita ahí. Y sigue diciendo: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Hermanos, hay ovejas gordas y ovejas flacas. ¿Y cuál es la oveja gorda? La que tiene mucho conocimiento. ¿Y cuál es la oveja flaca? Pues yo no sé nada. ¿Cómo nada? Pues ¿qué no está estudiando? ¿Qué? Hermano, yo juzgaré entre la oveja ¿qué? Engordada y la oveja flaca. La engordada, si tú sabías por qué no hiciste nada. Y la flaca, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no te entregaste de lleno? Y sigue diciendo: por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y acornearon con sus cuernos a todas las débiles, hasta que las echaron y las dispersaron. Oh, mira nomás. ¿Sabe qué significa eso? Cuando nosotros con nuestras actitudes, nuestros comentarios, sacamos gente de la iglesia. Escuche bien. Cuando nosotros con nuestras actitudes, nuestros comentarios, nosotros mandamos ovejas para afuera, eso también va a ser juzgado. Que por mis actitudes ya el hermano Cris no quiere venir. Que por mis comentarios ya la hermana Eli se entristeció, ya no vino. Que por mi comportamiento la hermana Jiménez ya no quiere saber nada de Dios. Eso también va a ser juzgado. Y luego dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas, ¿qué dice? A un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Palabra de Dios. Y termina el 31. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo su Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ya para terminar, la iglesia cristiana no es un juego, ni una religión, ni un club. A veces la iglesia cristiana sin dirección se convierte en club, se convierte en religión, se convierte en asociación, en organización. Pero la iglesia del Señor es un reino, donde Él está todo organizado. Y aquí el Señor me trajo el enseñar esto, porque un día Dios me dijo, fui a una misión a Chicago de un mes,
Y Dios me dijo: Cecilio, voy a castigar al pueblo que tú pastoreas. Y yo: pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué tanta violencia? Dice el Señor: porque el pueblo está murmurando contra ti y tú no les has enseñado el valor de un liderazgo. Señor, pero es que no quiero que piensen que a lo mejor quiero más honra, quiero más respeto. No, Señor, yo eso es lo que menos quiero. Yo lo sé, Cecilio. Pero por cuanto están levantando la boca contra ti, yo los voy a castigar. Si no los he castigado, es porque tú no les has enseñado. Así es que les enseñas o hasta el juicio te cae a ti. Digo: no creo, Señor. La congregación me quiere mucho. Hermano, me abrió mi oído espiritual. 15 horas de distancia. Y escuché las voces. Conocí las voces y lo que estaban hablando de mí. Dije: no creo, Señor. Si esos hermanitos y hermanitas, al contrario, me quieren mucho, se preocupan que coma yo, que cene yo, que almuerce yo, se preocupan porque el carro tenga gasolina siempre, que el seguro, que esté en orden, se preocupan, es más, hasta casi me ofrecen la casa, ¿no? O sea, a lo mejor es el diablo, no sé. Hermano, no quise creer. Como alguien que me estaba ofreciendo su casa, la comida, y cuidaban del carro, cuidaban de los gastos, ¿cómo es que pudieran estar hablando mal de mí según yo? Cuando regresé, mis hermanos, Dios no me dio mensaje. Alabamos, adoramos, terminamos y el mensaje no llegó. Y yo dije: Señor, pues yo puedo predicar cualquier cosa, pero ¿qué tú quieres que le hable? Y hermano, cuando yo empecé a platicar de cómo están, los he extrañado todo este mes, nos fue bien, empecé así, pero rápido Dios me fue metiendo con Moisés, Aarón y María. Y yo dentro de mí decía: Señor, ¿y por qué estoy hablando de esto? Y me iba dando palabra. Cuando yo terminé dije: bueno, hermanos, pues todo lo que el Señor me trajo para usted. No, hermanos, todos cayeron de rodillas, quebrantados y llorando. Les tocó el mensaje, ¿no? Y yo que me voy y empiezo a tocar el piano, dije: pues en lo que tú tratas con ellos, pues yo te voy a adorar. Cuando alguien me toca, hermano, estaba llorando: hermano, perdóneme porque yo he levantado mi lengua contra usted. Y me acordé que me dice el Señor: no, que no. Yo: ¿cómo? Sí, hermano, es que usted sabe. Y me empezó a pedir perdón y a contar y todo. Y dije: Dios mío. Y es con quien he comido y me ha invitado y casi me adoptan como un hijo. Y digo: bueno, pues está bien, no se preocupe. Dios le ama mucho y Dios no quiere que caiga a juicio. Dice: gracias, hermano. Y ya se fue. Dije: ay, Señor, te adoramos mejor. Yo te adoro. Hermano, perdóneme. ¿Llora? No, pues, hermano, toda la congregación esa noche se puso en paz conmigo. Opiniones, hermano, que ni te cuento, porque dirías: ¿a poco los cristianos dirían eso? Pero hoy el Señor quiso enseñarnos de lo que es el trabajo del pastor. Y si el pastor no hace esto, usted debe de clamar por él, no quejarse, porque no la va a pasar nada bien con Dios. 2, Dios te mostró lo que es tu responsabilidad como ovejita. No te escapas. Me voy de otra iglesia, me voy para allá, todo. Yo por eso les dije: hermanos, yo tengo esta confianza de hablarte así, como algunos hermanos que vienen de otras iglesias antes. Yo tengo esta confianza y no es jactancia. Dios por algo te trajo aquí y creo que tú ya lo has visto, ya lo has entendido. Ahora sí, cuídate si te vas de aquí. Cuídate de ahí. Tengo confianza de que si viniste, Dios te sacó, Dios te trajo y te está dando algo diferente, algo nuevo. Pero así ten cuidado de aquí. ¿Por qué? Porque yo no te juzgaría, pero ya la palabra que tú estás recibiendo, dice Jesús, que es la que va a estar allá para juzgarte. Entonces, hermanos, todavía hay muchas cosas que no lo entendemos, no lo hemos sabido, pero lo iremos aprendiendo para ser cada día un pueblo conforme al corazón de Dios. Hermanos, no es fácil ver cuando las almas se van, no es fácil ver cómo a veces los ladrones nos las quitan y a veces queremos intervenir conociendo el oficio de pastor en caso yo, pero cuando ya las ovejitas tampoco quieren, no es fácil, hermano. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Dónde fallamos? Cuando alguien se quiere ir a la iglesia, yo tampoco los quiero sujetar. Solamente le digo:
al menos dígame en qué fallé con usted. ¿Para qué? Para que no cometa yo más errores con los que se quedan. Y vete a donde vas, y si es de Dios te va a ir bien. Pero si no, no tengas vergüenza. Yo aquí te estoy esperando. ¿Por qué? Porque yo creo que todo camina voluntariamente. ¿Y por qué tengo confianza? Porque Dios me dice, va a regresar. Ah, bueno, está bien, confío en ti, ¿verdad? Pero ahora que hemos entendido, hermano, temamos a Dios y seamos un pueblo reverente a Dios y a su palabra. Y oren por Marcela Monterrosa Gil, que un día va a estar delante del Señor, y quizás lo que a ti a veces te dé queja, piensa que ella va a entregar cuentas también. Entonces, mi hermano, si tú te quejas, de nada te va a aprovechar. Si ella se queja de ti, tampoco de nada le va a aprovechar a ella. Entonces, mejor con entendimiento temamos a Dios, y que Dios nos ayude a ser el pueblo de su corazón, el especial tesoro. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y le damos gracias al Señor.